queríamos agradecer al taller la invitación. Para nosotras fue muy lindo recordar este proyecto y siempre es una oportunidad muy interesante para aprender sobre lo que uno ya hizo. Y bueno, sobre el proyecto, las primeras decisiones proyectuales que nosotros tomamos se desprendieron del análisis del sitio. Lo primero que hicimos fue ir hasta ahí para ver cómo era por ahí este pedacito de ciudad, cómo era estar ahí, cómo se movían las cosas. Sí, perdón, nosotras el terreno que tenemos es el terreno lindero a la cancha de la plaza. Bueno, fuimos a ver cómo era estar ahí, cómo se movían la gente, cómo se movían los autos, cómo era el tejido, qué tan homogéneo, qué tan heterogéneo, cómo eran las circulaciones, las veredas, las calles. Y principalmente nos fuimos a fijar dónde estaba la vegetación, porque para nosotras siempre eso es lo primero que pensamos sobre un sitio, cuáles son las preexistencias. Y bueno, allí fuimos y nos terminamos quedando con cosas completamente diferentes que las que teníamos pensadas al principio. Porque lo que más nos llamó la atención en una primera instancia fue las distintas velocidades a las cuales estaba sometido este pedazo de ciudad, porque digamos, la dinámica que tenemos en el pasaje es completamente distinta de la que tenemos sobre calle Mitre, sobre la que tenemos en calle Tucumán, y completamente distinta también a la dinámica propia de la plaza. Llegamos a la conclusión de que esta plaza se comporta casi como un remanso, o sea, gira a una velocidad completamente diferente que el resto de lo que tiene alrededor, casi sin conectarse o por puntos tangentes, son las veredas, las aristas, pero digamos no hay un proceso de influencia muy claro entre la ciudad hacia la plaza y de la plaza hacia la ciudad, está como aislada. Y la otra cosa con la que nos quedamos de este sitio fue también con la materialidad, con esta cuestión del ladrillo que es un absoluto, es todo, es una expresión material, es un elemento constructivo, es un ornamento, es mobiliario, define límites, o sea, es todo el proyecto. Y el otro gran gesto que tiene esta plaza, que arma todo el sitio, es un rigor geométrico, un lenguaje que se desarrolla con un rigor geométrico que es muy estricto, que es muy sencillo, y que también va con un todo. Y bueno, estas dos cosas, estas dos concepciones con las que nos quedamos del sitio, nos permitieron tomar dos decisiones proyectuales que están muy vinculadas la una con la otra, que forman, como por ahí, son las dos caras de una misma moneda, que nosotras no las quisimos separar, no buscamos separarlas tampoco, que eran, por un lado, la convicción de que la expresión material de nuestro proyecto tenía que ser en ladrillos para poder establecer un diálogo con el sitio, pero en los términos en los que el sitio lo plantea, o sea, no caer con un bicho extraño y decir, bueno, acá estoy yo, soy el edificio, sino más bien decir, bueno, está la plaza y nosotras vamos a hablar con la plaza, en el idioma de la plaza, y después la clave del proyecto iba a estar en cómo resolver el corte transversal de este proyecto para poder articular la plaza con el resto de la manzana y del sitio, porque esa fue, digamos, una de las cosas con las que nos quedamos cuando hicimos esta visita, que la plaza estaba aislada y no estaba articulada con el resto de la dinámica. Y bueno, con estas decisiones que tomamos, la primera expresión formal fue esta propuesta de hacer una gran cubierta de ladrillos, que un poco lo que queríamos era que ate las distintas alturas que había entre la plaza y el lindero que estaba hacia la medianera este. Es decir, queríamos que nuestro proyecto sea una transición de alturas entre la plaza y el resto de la manzana. Pero en general fue al principio una mala idea, o por lo menos un mal comienzo, porque rápidamente nos dimos cuenta de que era inviable, o sea, no era compatible con el programa que nos pedían y nunca nos iba a permitir desarrollar la cantidad de metros cuadrados que necesitábamos y que pedía el ejercicio. Además, bueno, hoy en día, unos años después, pensándolo bien, somos conscientes de que la ciudad por ahí se va construyendo o se va transformando lote a lote, y este proyecto iba a tener vigencia hasta que el vecino decida construir un edificio con una altura diferente. Entonces, bueno, si bien este problema de la altura al principio medio que nos tiró para abajo, luego nos ayudó a tomar una decisión mejor. Voy a correr esto. Nos ayudó a tomar una decisión mejor, que es que, bueno, si no podíamos atar la plaza y el proyecto a través de las alturas, le íbamos a dar un fondo a la plaza, y la medianera que dividía el proyecto de la misma iba a ser la gran fachada del edificio. Y bueno, así fue que el proyecto se configuró como una gran pantalla de ladrillos, exenta del resto del edificio,
pero con perforaciones que permitan visuales hacia la plaza. Además iba a envolver toda la fachada, la norte, la sur y la oeste. Así que bueno, básicamente la intención era esa, que la fachada sea un fondo para la plaza, pero que se mimetice con ella y no que se lleve toda la atención del proyecto. Y para esto era fundamental que sea de ladrillos. Queríamos que haya un lenguaje similar y que la protagonista sea la plaza y ya no tanto el proyecto. De todas formas, era inevitable que el proyecto se vea, pero bueno, al menos queríamos que te permita mirar hacia la plaza, pensarla más como un patio urbano de nuestro proyecto, si bien se trataba de un programa privado, queríamos dar eso. Obviamente que en realidad las fachadas, estricta o legalmente hablando, eran la norte y la sur. Pero bueno, o sea, es decir, el acceso tenía que ser por calle Tucumán o por la cortada que está detrás. Entonces lo que decidimos hacer es un pasaje público, bueno, acá está chiquitito, pero se ve un pasaje público, dejando parte de la planta baja libre, y determinar el ingreso peatonal a nuestro edificio por ahí, de manera que también esté cubierto por el resto del proyecto que se desarrollaba en altura. Es decir, darle un pedacito a nuestro proyecto a la ciudad. Y bueno, en realidad para abordar estas dos expresiones formales, en primer lugar la cubierta de ladrillos y luego cuando la idea mutó hacia la pantalla, estudiamos 3 referentes rosarinos. Primero para la cubierta, habíamos visto la casa de SIR del estudio Arzubialde, que lo que hace es generar una cubierta de ladrillos en el centro de manzana de una vivienda rosarina, pero cuando la idea mutó hacia esta medianera fachada, fuimos a estudiar la casa de ladrillos de Arzubialde, que es esta, y la casa Alorda de Escrimaglio, que en realidad tenemos que confesar que primero conocimos la de Arraigada, y luego la de Escrimaglio, si bien esta era antecesora. Que de hecho lo recomendamos como referente para los que estén trabajando en torno a este terreno, porque trabaja con un lenguaje del ladrillo que es bastante similar a los temas que trata la plaza. Bueno, la distribución del programa es muy sencilla. El acceso peatonal a la recepción se realiza desde este pasaje que liberamos en la planta baja. El ingreso vehicular lo dejamos retirado sobre la cortada porque nos parecía que era una buena manera de no entorpecer el tránsito por calle Tucumán. Ubicamos la cafetería o el restaurante, digamos, de la parte sobre calle Tucumán porque nos parecía que era la parte más pública dentro de todo el programa que se proponía. En el primer piso continúa el bar y se propone un pequeño Zoom. Y después, entre el segundo y el séptimo piso, desarrollamos las habitaciones. En la última planta ya tenemos la pileta con el solarium y un gimnasio. Todas estas plantas están atravesadas por patios internos, que son de ventilación, que son necesarios por código. Y bueno, como Jan ya dijo, nuestro proyecto es eso, es una caja programática que está exenta y oculta detrás de una pantalla de ladrillos, que teníamos que perforar para no asfixiar todo el proyecto. Como estábamos metiéndonos detrás de esta pared, la decisión que tomamos fue que la piel propiamente dicha de las habitaciones sea de vidrio para poder optimizar al máximo la cantidad de luz que entraba, y la pregunta era, bueno, ¿cómo hacer para perforar esta pantalla y que siga siendo viable, digamos, con el programa? O sea, cómo conservar la privacidad. Ahí es cuando entran un poco a guiarnos, o de todo, más bien dicho, a guiarnos estos dos referentes, porque lo que nos permitieron la casa de Arraigada y la de Escrimaglio fue no tenernos que poner a pensar nosotras cuáles son todas las trabas con las que se puede construir un proyecto, con una pared de ladrillos, cuáles son todas las formas posibles de perforarlo, sino que nos dieron una solución que ya estaba ensayada, que sabemos que funciona, que es linda, a que nos gustó, y eso nos permitió a nosotras concentrar los esfuerzos en pensar cómo adaptar esta solución que ya sabemos que funciona a las condicionantes de nuestro proyecto. Bueno, la primera condicionante era esta de la privacidad, es decir, si la piel de las habitaciones es toda transparente, ¿cómo hacemos para que la gente desde la plaza no vea todo lo que sucede ahí adentro? Bueno, la solución que encontramos fue desfasar las perforaciones alineadas con las habitaciones, medio nivel,
cosa de que solamente se vea los pies, las piernas, o la parte más de abajo, o la cabeza, nunca se ve una persona entera, y de nuevo, como teníamos que ganar la mayor cantidad de luz posible, porque nos estábamos escondiendo detrás de una pared, la segunda condicionante que encontramos fue cómo hacer para tener perforaciones más grandes y dónde ponerlas para para que dejar entrar la mayor cantidad de luz posible, luz y aire, no solamente luz. Y bueno, eso nos determinó, esa fue la segunda condicionante al momento de adaptar la pantalla, esta forma de perforar, que fue lo que nos terminó dando por ahí un poco de variedad. Las pantallas de Esquimabio y de Arraigada son bastante homogéneas, y la nuestra varía en tamaño, se agrandan las perforaciones a la altura de los patios, porque las perforaciones de las habitaciones tenían que tener un tamaño limitado para que este jueguito de desfasarlo medio nivel funcione. Y bueno, eso fue lo que nos quedó. Tenemos la misma lógica en las tres fachadas, ya si querés pasar, la fachada norte, la sur y la oeste, y bueno, así salió. Y bueno, en cuanto a la estructura, de más está decir que utilizamos hormigón armado para sostener todo este edificio, y el ladrillo no cumplía una función importante, es decir, iba en contra de su tectónica tradicional, ya que lo usamos más como cerramiento, es como su piel, y para nada como estructura. De todas formas, esta pantalla, esta medianera con la plaza, si bien está exenta del edificio, hace uso de la estructura de hormigón que planteamos para todo el edificio para poder sostenerse básicamente. A pesar de que en este corte parezca que es una caja de ladrillo y vidrio que está flotando, todo esto está sostenido por columnas y vigas de hormigón armado. En cuanto a la gráfica, como lo más importante para nosotros fue mantener siempre esta homogeneidad de ladrillos, le dedicamos muchísimo tiempo a tratar de representar de la mejor manera el ladrillo, y también le pusimos mucho ímpetu a los distintos tonos utilizados tanto para el ladrillo como para el vidrio, para que se diferencien bien las distintas profundidades que se encontraban, a la vez que permitan representar bien cómo es la pantalla cuando la estamos mirando directamente y cómo era cuando la estábamos mirando a través del vidrio, por ejemplo acá. También, a través del proyecto, claro. También, bueno, el uso de los mobiliarios y de las figuras humanas nos ayudaron mucho, fueron una herramienta fundamental para la profundidad, y también el uso de las sombras, no solo en las plantas, sino también en las vistas y cortes, nos ayudaron a marcar bien estas cosas. Así que bueno, también hicimos algunos renders que no estamos mostrando en esta presentación, porque la realidad es que las texturas que pusimos en los geometrales nos ayudan a contar mucho mejor, en este caso, el espacio que teníamos en mente, que otras herramientas de representación tridimensional, o por lo menos las que usábamos en ese momento. Pero nos sirvió para contarlo de manera mucho más explícita. Y bueno, a modo de conclusión, se podría decir que todo el proceso fue como una gran negociación, pero una negociación con el ejercicio mismo, que en realidad es un poco lo que pasa con cualquier proyecto o cualquier ejercicio que se plantea. Por ahí te dan el programa, te dan un sitio y hay que empezar a tomar algunas decisiones de base, ver con qué se cede y con qué no, por qué razones. Nosotras, por nuestra cuenta, lo primero que cedimos fue el tema de las alturas, porque nos estábamos limitando mucho a los linderos, y era algo inviable, no tenía mucho peso esa idea. Pero bueno, lo que nunca cedimos fue esta idea de homogeneidad en la materialidad, que nos iba a permitir anclar nuestro proyecto a la plaza. Y bueno, muchas de las decisiones que estamos contando hoy, que tomamos en su momento, a lo mejor en ese momento las hacíamos de manera más intuitiva o guiada por los docentes, pero sabiendo que eran decisiones correctas, y capaz que con el apuro del cursado, no teníamos tiempo de pensarlas a fondo. Pero bueno, ahora que la vemos después de algunos años, nos damos cuenta que, o creemos que las convicciones detrás de esas decisiones estaban presentes. Por ahí, bueno, las convicciones que nosotros, ahora 5 años después de haberlo cursado, nos damos cuenta que estaban detrás de esas decisiones que tomamos, tienen que ver con cómo pensamos nosotras la arquitectura en relación a la ciudad.
O sea, esta idea que nosotras llevamos a cabo de decir, bueno, para nosotras el edificio no tiene que ser el protagonista de todo, o tiene que tratar de mimetizarse y de formar parte de la plaza, tiene que ver con una cuestión de estar segura de que la arquitectura tiene que tratar de darle algo a la ciudad, tiene que tratar de jerarquizar el espacio público en relación al cual se desarrolla, y no necesariamente, o sea, no debería ser ganancia el espacio público para el edificio únicamente, o sea, nos parece que eso tiene que ser una relación un poco simbiótica, supongo. Y bueno, o sea, esa fue la convicción, digamos, de fondo cuando nosotras hicimos este proyecto. Tratar de hacer un poquito de arquitectura que se ponga al mismo nivel, que se ponga en el mismo plano en que está planteado el espacio público. Éramos conscientes de que era un programa privado en relación privilegiada a un espacio público, que es muy lindo aparte. Y bueno, la decisión, eso fue, digamos, lo que nos permitió tomar esas decisiones, si bien supongo que en ese momento no éramos del todo conscientes de que esas eran las causas por las cuales tomamos esas decisiones. Eso fue lo que nos llevó a decir, bueno, la expresión material del proyecto tiene que ser ladrillo porque tenemos que hablar en el mismo lenguaje en que habla la plaza, y también esta geometría tan rígida, tan sencilla, que es la que nos guía. Y bueno, no, creo que es un taller en el cual se pueden tener ideas y se pueden, o sea, realmente te respetan cuando vos pensás, o sea, se te ocurren cosas, te dan las herramientas, te acompañan en el desarrollo de eso.